Esta es la meditación correspondiente al 18 de enero. La serie es Tapa a Tapa. Es una lectura devocional de la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis durante el año 2024. Yo soy el pastor Rafael Pola. Bienvenido. Sin más, vayamos a lo que la Escritura nos enseña el día de hoy. Espero que estén disfrutando día a día la lectura de las Sagradas Escrituras. Ellas fueron reveladas y nos han sido dadas para nuestra edificación, ánimo, exhortación y corrección. Hoy tenemos Génesis 37:1 hasta el 38, número 30, verso 30. Mateo 12, del 22 hasta el 45. Nos corresponde el Salmo 16, versos 1 al 11. Y por último, Proverbios 3, 27 al 32. Iniciamos con la lectura de Génesis. Como veíamos ayer, se cierra el ciclo de Isaac al morir, como dice la palabra, al morir en buena vejez. Y ahora la historia continúa en el tercero de los patriarcas. Recuerden que es Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, el pueblo hebreo empieza con la historia de Abraham. Y se continúa una tercera generación con Jacob. Él ya, tras la muerte de Isaac, va a establecerse en Canaán, aunque en realidad, cuando leemos el texto, vemos que Isaac nunca deja de peregrinar, de cambiar de un lugar de residencia a otro. Ahora, con la historia de Jacob, quien toma un lugar protagónico de entre todos sus 12 hijos es José. Habrá algunos señalamientos acerca de las demás tribus, pero sin duda que el foco de la narración que aún continúa en Génesis se va a centrar en este personaje tan importante que es José, con una infancia bastante difícil, porque siendo ya un hijo nacido en la edad adulta de papá y mamá, pues le tiene cierta preferencia y eso va a despertar en los hermanos, que son muchos, envidias y celos. Así que no solamente por razón de su nacimiento, también porque tenía unos sueños muy peculiares en donde él era el protagonista, sus hermanos se inclinaban para reverenciarlo e incluso uno de esos sueños también se ve a sus padres postrándose delante de él. Dice el texto que Jacob, a diferencia de sus hijos, no lo tomaba a mal, aunque reprendió a José, se quedó meditando en lo que ese sueño significaba. Pues, si no sabemos manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, estos pueden crecer y convertirse en verdaderas enfermedades mortales.
es el caso de los hermanos de José. Tal vez no todos con la misma intensidad, algunos pretenden ayudar a pesar del mal que le desean, por lo menos preservar su vida, pero dice la palabra que intentan matarlo y acaban finalmente vendiéndolo a los mercaderes que lo llevan hasta Egipto. El señalamiento de la cantidad pues nos recuerda el Nuevo Testamento con las 20 monedas de plata. Pero no fue suficiente este acto tan cruel. La crueldad va en aumento porque también engañan a ese anciano padre que amaba tanto a José, haciéndole creer que lo había devorado una bestia del campo. Pero José termina en esta etapa de la historia siendo vendido a Potifar, que es el capitán de la guardia del palacio en Egipto del faraón. Hay un pequeño paréntesis, por decirlo así, en el que se incluye una historia de Judá, uno de los hijos de Jacob, hermano de José, que se casa con una cananea. También su hijo se casa con Tamar, que es una mujer también de esa región, y Tamar queda viuda del primero, queda viuda del segundo, y queda en espera en su casa de que Judá le entregue a su tercer hijo para que le dé descendencia, como era la costumbre. Para nosotros esas costumbres son extrañas, son raras, pero así se solía hacer en aquellos años con las leyes que protegían la descendencia y especialmente las mujeres que estaban sin descendencia. Así que cuando Tamar se da cuenta de que Judá no tiene intención de cumplir su palabra, pues usa una artimaña, también para nosotros muy difícil de entender, para lograr su objetivo y lo engaña, se hace pasar por una prostituta sagrada, Judá la embaraza y van a nacer dos pequeños niños de ese embarazo. Dice la escritura que cuando Judá supo lo que había hecho, nunca más volvió a tocar a Tamar, pero ya la descendencia venía en camino. Y esto resulta incomprensible, pero recordemos que para Tamar significó que tenía descendencia y que quedaba protegida por ser madre de estos dos gemelos. Esta es la historia que relata el Génesis, no oculta nunca los errores, las perversidades, las tragedias que vive el pueblo de Dios, pero aquí aprendamos algunas cosas. La envidia puede ser algo terrible cuando se presenta entre hermanos o cualquier persona. Puede llevarnos el celo a cometer verdaderos errores garrafales. A veces lo disminuimos y pensamos que el celo de una señorita por el novio o del novio por la novia son cosas insignificantes. No, debemos de tener cuidado. Recordemos que el amor no busca lo suyo y no es celoso. El amor es algo diferente. Así que pongámosle un alto cuando se presente en nuestro corazón un sentimiento de celo o de envidia, porque puede dar lugar a actos de injusticia, incluso verdaderas tragedias humanas. Continuamos en Mateo 12. El evangelista nos sigue compartiendo los milagros de Jesús y en este caso, una vez más, se reitera que la condición espiritual del hombre se une con su condición física, porque era ciego y mudo, pero Jesús no lo atiende como una enfermedad, sino como un problema espiritual. Así que lo sana, lo libera, le regresa la vista, la voz, la palabra, pero la gente lo acusa de estar sanando porque tiene poder que viene de Satanás. Jesús dice, esto no es razonable. Nadie en su sano juicio, incluyendo Satanás, atentaría en contra de sí mismo. Así que lo que ustedes están viendo es en realidad la presencia del reino de Dios. Aunque este tema se retomó en las últimas décadas, especialmente en nuestro continente, no todos estamos familiarizados con la tarea de estudio, investigación y publicación de los teólogos y eruditos.
Y a veces pasamos por alto la importancia que tiene este concepto del reino de Dios, pero es fundamental si entendemos a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel, como aquel que vendría a ocupar el trono de David, porque el reino, dice Jesús, no es una estructura política, una serie de leyes y gobernantes, intereses de poder. El reino es salud y libertad espiritual. Esta persona que estaba enferma, ciega y muda, es liberada. Y esa liberación, ese acto milagroso, es producto de la presencia del reino de Dios entre ellos. Eso se da en el contexto de una polémica que había en su tiempo y que estuvo presente todo su ministerio. Juan fue un extraordinario evangelio donde mostró una y otra vez las polémicas que Jesús tenía con fariseos y saduceos acerca de sí mismo. Ese es el mismo espíritu que encontramos en Mateo. Polémica acerca de Jesús. Cuidado cuando dicen que Jesús lo hace por Satanás. Dice el maestro que van a dar cuenta de sus palabras y que su fruto es testimonio de la dureza de su corazón, porque aún viendo señales, no creen. Le piden una señal y él dice, no se le va a dar más la del profeta Jonás. Y habla de tres días al que al final de los cuales volverá a la vida. Esto le permite a Jesús afirmar que alguien en medio de ellos, o sea, él, es aún mayor a Salomón con toda su sabiduría. Pero esa generación incrédula, maligna, es aún peor que la de los antepasados. Pues fíjense que aquí cabe una pregunta. ¿A qué generación pertenecemos? Pues no sería fácil describir nuestra generación. Estamos en el siglo XXI, muchas cosas han pasado, no solamente fuera de la iglesia, también dentro del pueblo de Dios, y también representamos algunas generaciones con algunas características muy peculiares. En nuestro caso estamos con una gran confusión, un mosaico enorme, doctrinas, énfasis, comprensiones distintas acerca de la obra del Señor y su palabra, grupos que han nacido en el seno de iglesias evangélicas y que se han ido distorsionando a lo largo de los años, con sectas y grupos, iglesias y corrientes, algunos hermanos amados muy interesados en la palabra y deseosos de aprender, a veces pues escuchan todo esto y se vuelven algunos fanáticos y muy confundidos de lo que es la verdad. Por eso leer la Biblia a diario, buscar comprenderla, entender su sentido y lo que aspiramos todos al final del camino, interpretarla correctamente es clave en el mundo de hoy. No estás solamente tú frente al texto leyendo. Estás tú y entre tú y el texto hay un montón de cosas. Tu cultura, tu educación, tu formación espiritual, tus influencias, tus prejuicios, tus errores, tus verdades. Por eso hay que escudriñar la palabra teniendo la pregunta clave. ¿Qué significó para sus lectores originales? Y luego la pregunta que nos compete. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos enseña de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, del pueblo de Dios, del pecado, de Satanás, del hombre, de la maldad? Y también nos permite sospechar. Siempre vamos a la Biblia sospechando de nosotros mismos, porque no queremos leerla buscando favorecernos, salirnos con la nuestra o ponernos nuestros lentes para verla como nos gustaría verla. Hay que abrir el corazón, dejar que sea martillo, que sea espada, que discierna hasta lo profundo del corazón. Así es como habla la palabra de nuestro Dios. Bueno, este paréntesis lo cierro porque necesitamos revisar los dos pasajes que aún nos quedan pendientes, que es el Salmo 16, que todos los salmos son gotitas de miel. Siempre encontramos palabras de mucha edificación hermosas. Mi hermano querido, si estás viviendo pruebas y dificultades, crisis, el Señor es un refugio. Él es el refugio de un hombre tan importante como el salmista,
que a pesar de su importancia, virilidad, vigor, fuerza, sabía que necesitaba encontrar en el Señor un refugio. Y él da testimonio. Todo lo bueno proviene de él. Aún de noche, dice el salmista, el corazón, cuando la palabra queda en el corazón me enseña. Dios siempre está dispuesto a estar con su pueblo y por eso no seremos sacudidos. A veces la sociedad, el mundo, la vida nos da unas buenas zarandeadas, pero sacudido quiere decir derrotado, y no. Zarandeados sí, pero derrotados nunca, porque la presencia del Señor siempre es motivo de alegría. Así que hay que sonreír. Sonríe hoy. Sonríele a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros y te aseguro que vas a tener también como devolución muchas sonrisas. Por último, Proverbios nos insta a mantenernos constantes, firmes en hacer el bien. Hoy, justamente 18 de enero, Dios te da la oportunidad de hacerle el bien a alguien. Ayudar y hazlo siempre que te sea posible. El próximo domingo estaremos compartiendo los mensajes número 5 y número 6 de la serie Cómo superar las crisis. Te invito a que te conectes por Facebook a la transmisión de las 10 de la mañana o 6 de la tarde. Si no estás en Cancún o por alguna razón no puedes moverte hacia el lugar donde se encuentra Jezreel. Pero si estás en Cancún y puedes acompañarnos, pues no te quedes en tu casa, no seas tú soberano y dueño del domingo, que es el día del Señor. Por el contrario, ponlo a Él como el Señor de tu día de reposo. Invierte e invita. Lleva a alguien. Si están pasando crisis ese domingo, vamos a hablar de crisis en la familia y también de crisis en la doctrina. Importantes los dos temas. Y este año estamos pidiéndole al Señor que nos permita redoblar esfuerzos para cumplir la gran comisión. Por eso el lema es uno más para Cristo. Para cumplir con la gran comisión tenemos un concierto, Amor sin condición, que será el sábado 17 de febrero a las 7 de la noche en la iglesia Jezreel, a un costado del Colegio Álamos. La entrada es libre. Deseamos tener una oportunidad, un día de alabanza, de adoración y de palabra, para que haya muchas personas que vengan al conocimiento de Cristo. Hay algo muy especial que se está cocinando. Ya en breve vamos a compartirlo porque es algo importante para Jezreel. Así que estemos atentos para que todos nos sumemos con verdadero entusiasmo a este gran evento que tendremos en este 2024. Hemos invitado a que todos los que así desean hacerlo presenten al Señor su ofrenda de primicias. En Jezreel todo el mes de enero lo hemos dejado disponible para que podamos llevar al Señor nuestras primicias. Ofrendamos con generosidad cuando damos algo más allá del diezmo. Diezmamos cuando damos el 10% de lo que Dios nos da como un ingreso, un salario. Y en el caso de la primicia es el primer día del año. Es motivo de gratitud, que no hay año en el que el Señor no nos dé cosecha. Así que te invito a que también tú lo puedas hacer y te sumes a esta gran oportunidad para bendecir al Señor y honrarlo con nuestros bienes. Mañana seguimos a la misma hora a la que tú te quieras conectar y en todas las plataformas a las que llegamos, como son WhatsApp, Facebook y YouTube.